noche. Y creemos que el Espíritu de Dios tiene una palabra para usted esta noche, amigo que me ves a través de este medio, hermano que me ves. Dios te bendice abundantemente. Pues vamos a la primera carta a los Corintios. Vamos al capítulo 12 y estamos viendo el tema que se llama ¿cómo podemos ver la manifestación, los dones del Espíritu de Dios y cómo podemos nosotros contribuir con el Espíritu Santo para ver milagros, para ver su poder en manifestación aquí en la tierra? Primera carta a los Corintios 12:1. Así es la palabra de nuestro maravilloso Señor Jesucristo. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y el versículo 7 dice: pero cada uno les daba la manifestación del Espíritu para provecho. Padre, te damos gracias en esta noche. Hoy bendecimos tu nombre, te damos honor, gloria y alabanza. Y reconocemos, Señor, que sin ti no somos nada, porque tú eres todo en nosotros, Jesús. Gracias por la revelación que nos has dado de tu palabra, Señor, y aún una revelación que soltamos sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús, porque tenemos la sabiduría de Dios de Proverbios 3 y Proverbios capítulo 8. Esa sabiduría que proviene de lo alto, Señor, que proviene directamente de tu corazón, Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús, yo creo que tengo la mente de Cristo en 1 Corintios 2:16. A través de la palabra lo establezco en mi vida. En el nombre de Jesús, yo creo que oigo la voz del buen pastor, porque Jesús dio su vida por mí y yo le sigo en el nombre de Jesús. Espíritu de Dios, que no sean mis pensamientos ni mis palabras, sino que sean tus pensamientos y tus palabras a través de mi boca, Señor, a través de mis pensamientos fluyendo. En esta noche yo contribuyo contigo, yo mando para que tú crezcas. Que sean tus pensamientos a través de los míos, Señor. Que salgan directamente de tu corazón, Espíritu de Dios. Palabras que den vida, Señor, en esta noche a cada oyente que nos va a ver por este medio, en el nombre de Jesús. Yo derribo todo argumento que se levanta en la mente natural, en el nombre de Jesús, y llevo cautivo el pensamiento de obediencia a ti, tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús declaro que soy un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da mi fruto en mi tiempo, no me cae, todo lo que hago prospera. En el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu de Dios, tú eres el maestro, por excelencia, tú eres el que nos enseña, el que nos instruye en esta noche. Yo solamente fluyo contigo, contribuyo contigo, Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues el día de hoy comenzamos y con el tema que se llama los dones de sanidades. Vamos a comenzar con dones de sanidades. Son los temas que más le gustan a su servidor, porque realmente con esto vemos en manifestación el poder de Dios. Son 9 dones del Espíritu de Dios, pero los 3 dones de poder, yo creo que es básicamente, literalmente Dios, tangiblemente Dios aquí manifestándose. Recuerdo que cuando íbamos con los hermanos allá a San Pedrito, ¿cómo se llama el lugar ahí a un lado? San Martín. Y cómo las personas que llegaban, cómo empezaron a recibir milagros y milagros y milagros. Está muy impresionante ahí todos los milagros que veíamos. Creo que vimos a una persona que tenía problemas de la vista, ¿no? Creo que diabetes y no recuerdo qué más. Milagros, arcos en pies planos, etcétera. Vimos milagros impresionantes. Hay muchas personas que tienen necesidad, ¿sabe usted? Muchas personas que necesitan este poder. Por eso estamos enseñando sobre estos temas. Estamos enseñando precisamente que no tenemos un Dios lejano, sino tenemos un Dios tan cercano a nosotros, habitando en cada corazón, por el Espíritu de Dios que ha venido a ser morada en cada uno de nosotros. Así es que estamos aprendiendo principios espirituales para nosotros contribuir y poder ver esa manifestación aquí en la tierra. Entonces hay algo que viene en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 8 en adelante, dice: porque este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, y a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu de Dios. O sea, es decir, estamos hablando a este, cuando dice a este se refiere a una persona, ¿ok?
Es decir, puede ser cada uno de ustedes o puede ser su servidor u otra persona. Y dice, versículo 8 dice, porque a ese es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Luego el 9 dice, a otro, se supone que quiere decir lo mismo, es decir, es lo mismo. A otro le es dada la manifestación del Espíritu, y luego dice fe. Es decir, estamos hablando del don de fe, ¿correcto? Luego dice, a otro, dones de sanidades. Y dice, por el mismo Espíritu Santo. Es decir, es el mismo Espíritu Santo el que hace que se van esos milagros. ¿Estamos de acuerdo? No son los seres humanos, sino somos nosotros contribuyendo con el Espíritu de Dios. Pero sabe una cosa, es necesario que nosotros ejerzamos una fe basada en un conocimiento acerca de cómo opera el Espíritu Santo aquí en la tierra. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Cómo el Espíritu de Dios puede manifestarse aquí en la tierra? Creo que ya le había bajado, Michelle, lo había dejado en el tono normal. Entonces estamos aprendiendo acerca de cómo contribuir cada uno de nosotros. ¿Sabe usted que la humanidad necesita de esto? Nosotros necesitamos conocer más de esto para poder ayudar a la humanidad. Ese es el objetivo principal y más importante que nosotros podemos hacer aquí en la tierra, es poder aprender estos principios. Regularmente hay muchos lugares, mi hermano, sean religiones, sean congregaciones aún evangélicas, cristianas, donde regularmente se ven en manifestación solamente unos cuantos dones. Conozco iglesias pentecostales, casi no se oye mucho. Hay iglesias pentecostales donde solamente fluyen en el don de lenguas, y alguno que otro don por ahí en manifestación, interpretación de lenguas. En algunos casos fluyen con el don de profecía, en otro con el discernir los espíritus, etcétera, ¿no? Pero regularmente no se ven los dones de poder en manifestación. Esto es milagros, fe, milagros y sanidades. Entonces sí necesitamos un conocimiento pleno de ello para nosotros poder ver esa manifestación aquí en la tierra. Yo no tengo ninguna duda, mi hermano, amigo que me ves por internet, yo no tengo ninguna duda en que puedo ir a la casa de un enfermo, hablarle acerca de Cristo, acerca de toda esta manifestación del Espíritu de Dios, y poder ver un milagro en manifestación. No tengo ninguna duda, ningún problema. Pero ¿sabe qué? La fe viene por el oír, y necesito oír más de este tema. Usted necesita más oír de este tema, cómo nosotros podemos aquí en la tierra realmente ver esa manifestación, ¿ok? Hemos visto milagros impresionantes. Yo recuerdo cuando íbamos allí a San Martín, aún así dentro de la misma el tiempo que tenemos ministrando en la ciudad de Culiacán, cuando estuvimos, vimos muchísimos milagros. Hemos visto y hemos recorrido todo este tiempo viendo la manifestación del Espíritu de Dios. Es decir, hay una parte en la Biblia, miren, donde nos habla el apóstol Pablo de apagar al Espíritu. Vamos ahorita a la Biblia. Por acá viene en una parte en el Nuevo Testamento, en Primera Tesalonicenses. Primera carta o Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Es una recomendación del apóstol Pablo. Dice: no apaguéis el espíritu. No apaguéis el espíritu. Mande. Es Tesalonicenses 5:19. Bueno, en Timoteo también creo, ¿no? Hay otro lugar en la Biblia también donde viene una parte. En Efesios capítulo 4 también viene algo con respecto al Espíritu de Dios, que se contrista y eso. Pero aquí dice: no apaguéis al espíritu. Dice: no menospreciéis las profecías, examinadlo todo y retenedlo bueno. Mire, ¿dónde fue donde dijo examínenlo todo, pero retengan lo bueno? Lo dijo precisamente hablando de la manifestación del Espíritu de Dios. ¿Por qué razón? Porque sí se puede, por decirlo así, se puede abusar de los dones del Espíritu
no porque el Espíritu Santo se manifieste mal o incorrectamente, sino porque los seres humanos o los hijos de Dios, los creyentes, los cristianos, que tienen al Espíritu de Dios pueden malinterpretar una manifestación del Espíritu y llevársela a otro extremo. Es decir, hemos visto manifestaciones del Espíritu Santo correctas, pero también si usted verifica por internet hay muchos abusos que se han dado con respecto a esto, a tal grado que he visto personas que cuando imponen manos sobre un creyente, yo he visto personas como caen bajo el poder del Espíritu de Dios. Pero también he visto como otros abusan en lugar de imponer las manos y que la persona caiga por el poder del Espíritu de Dios, hacen un pequeño impulso e empujan a la gente para que caiga. Digo, hay ese tipo de abusos, hay abusos hasta en la profecía. Por ejemplo, en la profecía hay personas que profetizan y no es por el Espíritu de Dios. Yo he visto personas que profetizan en base a haber tenido una información de alguien, por decirlo así. Me enteré que fulana persona anda en una circunstancia de este tipo y luego comienzan a profetizar con respecto a la circunstancia de la persona, solamente porque alguien les contó algo, ¿me entiende? Entonces, debemos de ser realmente personas honestas que fluyamos con el Espíritu de Dios como debe ser. No abusar de los dones del Espíritu, pero tampoco abusar del conocimiento que tenemos, ¿me entiende? Porque la palabra de Dios dice entonces en 1 Tesalonicenses 5:19, no apaguen al Espíritu. ¿Qué significa? Que no debo delimitar la manifestación del Espíritu Santo, pero debemos enseñarlo para que se fluya de una manera correcta. Hay personas que han dado profecías y realmente han sido incoherencias, ni siquiera ha sido del Espíritu de Dios. Entonces, no debemos de apagar al Espíritu de Dios, pero tampoco debemos de menospreciar la manera correcta en que Él opera aquí en la tierra. Es decir, apagar el Espíritu significa que, digamos, ¿sabes qué? Ya no vamos a hablar de los dones porque hay personas que están abusando de los dones. Tampoco no vamos a ir a ese extremo, ¿me entiende? Y hay iglesias o hay congregaciones o hay lugares donde enseñan acerca del Espíritu de Dios, o tienen miedo inclusive enseñar acerca del Espíritu de Dios, acerca de la manifestación de los dones, precisamente por lo mismo, porque hay personas que abusan, hay personas que malinterpretan y se van a un extremo donde le dan lugar a la carne. ¿Sabe usted que hay personas que dan lugar a la carne? Es decir, no es el Espíritu Santo, es la carne de las personas que están en manifestación ahí. Ok, entonces no apaguemos al Espíritu. Y luego también dice el 20, no menosprecien las profecías. Pero también dice, examínenlo todo. Examínenlo todo, es decir, no todo lo que yo o usted escucha, mi hermano, es de edificación, ¿sabía? No todo lo que usted oye es de edificación. Cualquier una noticia en la televisión no es de edificación, sobre todo cuando habla de que hay crisis, de que hay enfermedades, no es de edificación a nosotros, ¿estamos de acuerdo ahí? Pero también hay parte de lo que el Espíritu de Dios, hay parte de la manifestación del Espíritu Santo que nosotros debemos de entender en ese sentido. Hay gente que mal informando acerca de los dones, inclusive hay personas que creen que los dones son solamente de la persona y no son del Espíritu de Dios, ¿sí me entiende? Creen que el Espíritu Santo, de cuenta, me depositó el don a mí y que ese don es el que ya, como ya me lo dio, es un don que solamente me dio a mí y los demás no pueden contribuir o fluir en ese don del Espíritu de Dios. Entonces no es así. Por lo tanto, nosotros no vamos a ser en este lugar quienes apaguemos al Espíritu. Al contrario, le vamos a dar esa fluidez para que sea el Espíritu Santo el que gobierne este lugar. ¿Sabe usted? Yo siempre he sido de la idea que sea el Espíritu Santo el que me dirige en cada acción que yo tomo. Nunca he tomado acciones en la carne, precisamente por lo mío, porque sé quién es el rey en este lugar y en mi vida, mi hermano. Yo siempre le he dado lugar al Espíritu de Dios en cada decisión que tomo. Si tomo una decisión, por ejemplo, de salirme del empleo, que en el nombre de Jesús estoy muy cerca ya, pero yo voy a entender el tiempo correcto y exacto en que debo de salirme. Voy a oír la voz del Espíritu y no me voy a salir antes de tiempo. Cuando nosotros tomamos en cuenta el Espíritu de Dios en cada acción que nosotros tomemos, mi hermano, no vamos a fracasar aquí en la tierra. Si yo le digo al Espíritu Santo, bueno, Espíritu Santo,
yo sé que respaldas cada decisión mía, pero Espíritu Santo, quiero tomar esta decisión. ¿Qué te parece, Espíritu de Dios? Siempre nosotros debemos estar alertas en ese sentido, porque también sabe usted que se apaga el Espíritu de Dios ahí. Se apaga cuando yo tomo una decisión alocada y digo, quiero hacer esto y no me importa, y toda la gente me dice, oye, no lo hagas, y yo lo hago, no me importa. Espíritu Santo, ¿qué? Entonces, ¿dónde está el Espíritu de Dios? Espíritu Santo, tú eres primero. Estoy tomando la decisión de salirme del empleo, pero Espíritu Santo, tú primero dime en el momento exacto que yo me salga. ¿No se le hace mejor tomar en cuenta el Espíritu de Dios así? Es mejor, y así, ¿sabe qué? No vamos a fracasar aquí en la tierra. Ok, entonces, lo mismo es en la manifestación del Espíritu Santo con respecto a los dones de poder. Hay momentos específicos en que el Espíritu Santo nos va a decir que ministremos a una persona. ¿Por qué? Muchas veces rogamos por ir a orar por los enfermos, y dígale al enfermo que voy a ir, y ya van y le informan, oye, enfermo, persona, dice el pastor que quiere venir a orar por ti. Ah, bueno, luego yo le programo la cita, a ver cuándo. O sea, literalmente el Espíritu Santo no nos está diciendo que a esa persona la ministremos, ¿estamos de acuerdo? Porque el menos que quiere ser sanado o conocer a Cristo es la persona. Por eso muchas veces no vemos la manifestación del poder de Dios aquí en la tierra, porque nosotros queremos provocar a fuerza algo que no es de parte del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, mira, en Hechos capítulo, creo que es el 14, ahí viene una manifestación del Espíritu de Dios. Vamos al capítulo 14 de los Hechos, y vamos a ver un milagro de sanidad que hizo el Espíritu de Dios a través de el apóstol Pablo. Dice Hechos capítulo 14 versículo 8: y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. ¿Y qué cree que pasó? ¿Qué cree que pasó? Se gestó un milagro. Fue el Espíritu Santo, manifestación. Usted puede ver ahí, mire, ¿qué fue lo que sucedió? Se levantó, saltó y volvió a caminar nuevamente. Pero ¿sabe qué? Se dieron varios condicionantes ahí. La primer condicionante que se vio, o que se dio más bien, principalmente era un hombre, dice que estaba, básicamente era un paralítico, ¿ok? Estamos hablando de un paralítico. Y de nacimiento, es decir, nunca había caminado. Y luego dice que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo. ¿Cuál fue lo primero que se dio? Que escuchó la palabra. Escuchó la palabra que salió por boca del apóstol Pablo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no queramos ir a orar, por decirlo así, o ministrar a un enfermo, si primeramente no le hablamos la palabra de Dios. Así, el mensaje de salvación, hablarles acerca de Jesucristo, hablarle lo que Jesucristo hace en ese tiempo por el poder del Espíritu de Dios, hablarle de los milagros de Jesús que también están presentes para el tiempo de ahora. Es más, para el día de hoy hay milagros, siempre hay milagros de parte de Dios. Él es el mismo ayer y por los siglos, Él no ha cambiado, es el mismo. Entonces, fijando en Él los ojos, fijando en Él sus ojos. ¿Y qué fue lo que vio el apóstol Pablo cuando le vio su rostro, su mirada? ¿Qué fue lo que vio? Que tenía fe este hombre. Tenía fe para ser sanado. ¿Qué representaba eso? Que había escuchado acerca de los milagros de Jesús. Había escuchado el mensaje que le dio el apóstol Pablo acerca de los milagros de Jesús. Había escuchado el mensaje que Pablo le dijo que estaba presente todavía
el mismo poder que estuvo con Jesús, que ya había muerto. Sabe que ya había muerto en la cruz a esa época, pero había algo más importante, que había resucitado. Él no se quedó en la tumba. Por consecuencia, Jesús andaba haciendo milagros a través de las manos o por mano del apóstol Pablo en ese tiempo. Entonces se gestó un milagro. El Espíritu de Dios hizo el milagro. Se ha dado cuenta que no forzó la situación, solamente vio a la persona. Algo vio en esa persona. Vio fe en la persona. ¿Estamos de acuerdo? Vio fe. Entonces dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces se vio un milagro del Espíritu Santo. ¿Qué fue un milagro? Sanidad. Una sanidad instantánea. Se recuperaron esos músculos, tendones, ligamentos, tuvieron vida. Algo que no tenía vida ahora resurgió la vida de Dios en ellos. ¿Por qué? Por la palabra. Por la palabra del apóstol Pablo vino la fe. Y esa fe se manifestó en un poder del Espíritu de Dios. Es decir, el Espíritu Santo no se va a manifestar por cualquier palabra, para empezar, sino se va a manifestar por una palabra revelada. Ejemplo: ¿podrá alguien tener fe para sanar si usted le dice que Dios lo está probando con esa enfermedad? Unos cuantos nada más, los demás no creen, ¿o qué? Sí. Bueno, ¿ustedes creen? Bueno, ¿quién de aquí cree que Dios no envía la enfermedad? Nosotros, ¿verdad? Ok. Entonces, si Dios no envía la enfermedad, alguien podrá tener fe para recibir sanidad cuando le digan: a lo mejor Dios te tiene enfermo. ¿Podrá alguien tener fe? Pues si Dios me tiene enfermo, yo creo que no debo de sanar, porque Dios me tiene enfermo. ¿Para qué sano? Pues es Él el que me tiene enfermo, ¿no? Entonces, esa ignorancia en las Escrituras, mi hermano, esa falta de conocimiento, no permite que la persona pueda recibir un milagro, porque a fin de cuentas no ejerce algo en lo que no ha creído. ¿Estamos entendiendo? No puede creer algo que no ha oído. ¿Estamos de acuerdo ahí? Ok. Entonces los dones de sanidades son para este tiempo, son para todo tiempo y han sido siempre para todo tiempo. Ahora, lo importante es que la información que la persona reciba de la palabra. ¿Qué información? Dice que oyó hablar a Pablo. ¿Qué cree que lo oyó hablar? El justo vivirá por su fe. ¿Qué cree que oyó hablar el discurso de Pablo? Que Jesús era el sanador. Entonces, que el mismo Jesús que murió en la cruz resucitó. Ese era el mensaje de Pablo. Predicaba el reino de Dios y hacer que Jesucristo, ¿sabías que eso predicaba? Mire, vamos a Hechos capítulo, en el último capítulo, para que usted vea lo que predicaba Pablo. Era sencillo el mensaje que predicaba Pablo. Vamos al versículo 28. Hechos 28 dice: sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios. ¿A quién es enviada la salvación? ¿Quiénes son los gentiles? ¿Quiénes son los gentiles? Los gentiles, ¿quiénes eran en esa época? Nosotros éramos antes, ahora ya no somos porque somos hijos de Dios, pero en esa época los gentiles estaba refiriéndose a aquel que no tenía principalmente a Cristo en su corazón, ¿ok? Entonces dice: la salvación es enviada esa salvación de Dios. ¿Y ellos qué pasa? Iban a oír. Nuevamente está escuchando, está viéndolo ahí en la Biblia que tienen que oír. Es necesario oír, porque si no oímos los principios espirituales, a fin de cuentas, principalmente no vamos a tener fe basado en algo que principalmente que no está escrito. No va a haber fe en algo que está escrito, no va a haber fe. No podemos basar nuestro conocimiento y nuestra fe principalmente también en una mentira o en una mala interpretación de la Biblia. No puedo basar tampoco mi fe, no la puedo basar. Yo no puedo basar mi fe diciendo que Dios, como dice Romanos 8:28, pero a los que aman a Dios, Dios los ayuda en todas las cosas para bien. Y la manera de interpretar ese texto bíblico, que los que aman a Dios, Dios aún en la enfermedad los va a ayudar a un bien.
aún en la pobreza los va a ayudar a sacarlos a un bien. Aún cuando estén pasando por circunstancias difíciles, Dios los va a ayudar para sacarlos a un bien. Es decir, las cosas les ayudan a bien, dice ese texto bíblico. Es decir, que si usted tiene enfermedad, eso le va a ayudar a un bien. Que si usted tiene un hijo enfermo, le va a ayudar a un bien. Y eso es incorrecto ese texto bíblico, mi hermano. Yo he estudiado esas escrituras no nada más en mi propio concepto, no nada más en mi propia idea, mi hermano. Me he metido a fondo a estudiar todo esto. A mí no cualquiera me va a engañar, ¿me entiende? Sé lo que predico, sé lo que enseño y sé que viene el Espíritu de Dios. Le puedo enseñar muchas cosas de esto, mi hermano. No nada más he agarrado una sola traducción, he estudiado otras cosas más a fondo. Entonces, sabed pues que a los gentiles es enviada esa salvación de Dios, y a ellos ¿qué va a pasar? Van a oír. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Gran discusión entre sí, y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, dijo. Entonces, ¿quién estaba hablando estas cosas? El apóstol Pablo. Versículo 30. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los que él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca de quién. ¿Acerca de quién enseñaba? Del Señor Jesucristo. ¿Se han dado cuenta? ¿Qué oyó el paralítico? Que se enseñaba y se predicaba acerca del reino. ¿Cuál es el reino? ¿Cuál es el reino de Dios? No crean lo que no son los salones de los reinos de los testigos de Jehová, que eso usted lee ahí. Reino del salón del reino de los testigos de Jehová, eso no es. El reino de Dios es algo que habla de poder, autoridad, señorío, dominio sobre las cosas, sobre todo Satanás y el mundo de las tinieblas. Estamos hablando de una enfermedad, que podemos tener dominio sobre una enfermedad. Eso es predicar el reino, que tenemos el poder del Espíritu Santo para echar fuera todo demonio, toda enfermedad. Nosotros tenemos esta autoridad, pero es necesario que la ejerzamos. Es necesario que ejerzamos esa autoridad. Es decir, no viene por sí sola. Cada uno de nosotros tenemos que ejercerla como un derecho legal. ¿Ok? Entonces, dice que oían. ¿Qué era lo que oían? Lo que el apóstol Pablo predicaba. Dice que estaba aislado por ahí en una casa, lo tenían en Roma, el apóstol Pablo, y las personas iban a oír acerca del apóstol Pablo. ¿Sabe usted quién era el apóstol Pablo? ¿Sabe quién era el apóstol Pablo? Es impresionante la historia de este hombre. Es uno de los personajes que más admira a su servidor de la Biblia. Y luego le voy a decir por qué lo admiro a este hombre. Impresionante todo lo que enseñó el apóstol Pablo. Se opusieron religiosos, judíos, fariseos, se opusieron al ministerio del apóstol Pablo. Esos que volvían y regresaban a sus rituales, reglas y todo, todos esos se opusieron. El apóstol Pablo les puso un alto y estableció. ¿Por qué cree que lo apedreaban a Pablo? ¿Por qué cree que lo apedreaban? ¿Por qué cree que lo apedreaban? Porque él predicaba acerca de Jesucristo y acerca de un poder, de un reino aquí en la tierra. Entonces, ¿por qué cree que sanó a usted? ¿Por qué cree que sanó al paralítico? ¿Por qué sanó? Porque oyó acerca de Jesús y oyó que había un reino de poder en manifestación en ese tiempo. En ese tiempo también es lo mismo, lo hay. Entonces nosotros necesitamos un conocimiento para que se vean sanidades en los cuerpos de los seres humanos, pero sobre todo para nosotros ejercer eso en nuestras vidas. Si no lo ejercemos, no vamos a poder vivir los 120 años en lo que hemos creído. Estamos creyendo por muchos años de vida. Entonces no va a venir la vida de Dios a nuestros cuerpos si no la traemos a manifestación a través de oír la palabra y practicar o recibir la fe a través de oír esa palabra. ¿Ok? Entonces dice que permaneció 2 años y dice el 31 que predicaba el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesús abiertamente y sin impedimentos. Realmente después del Señor Jesús, si a algún personaje he de admirar y algún personaje yo quisiera cuando me vaya al cielo después de haber cumplido más de 120 años, yo quisiera platicar con el apóstol Pablo. Es el personaje después del Señor Jesús, obviamente, ¿no? Pero mi personaje
favorito y el primer lugar es Jesucristo. Y de ahí en fuera el que me gustaría conocer es el apóstol Pablo. Y preguntarle 2, 3 cosas que hizo, por qué las hizo y que ya están en la Biblia. Tenía un ministerio tan poderoso Pablo, mi hermano, que se oponían, hasta los mismos que andaban con él se oponían al apóstol Pablo. ¿Sí sabía? Los mismos hermanos que andaban él lo traicionaron al apóstol Pablo. Y todo ese tipo de historia a mí me gusta porque fue un hombre realmente usado por Jesucristo aquí en la tierra. Fue un hombre que realmente se dejó llevar por el Espíritu de Dios, y él nunca enseñó fábulas, nunca anduvo enseñando mentiras para que la gente, ¿por qué? Porque él entendía que la fe venía por oír la palabra revelada. La fe venía por escuchar una verdad bíblica. ¿Cuál era la verdad? El reino de Dios estaba ya en manifestación en la tierra y Jesucristo había muerto por la humanidad. Así es que siempre, y precisamente hablando de este tema de los dones del Espíritu de Dios, no vamos a poder ver sanidad ni cuando oremos por una persona, ni en nuestra propia vida, si nosotros no entendemos estos principios, ¿ok? ¿Cuál era el principio? Que el Señor vino, murió por nosotros, se fue al cielo y envió al Espíritu de Dios, para que viniera el Espíritu Santo entonces con poder y autoridad a habitar en cada creyente. Y luego, después de habitar en cada creyente, iba a traer ese poder sobre los creyentes para que manifestara su gloria aquí en la tierra y pudiera ver toda esa innumerables milagros que se vieron en el ministerio del apóstol Pablo, en cada uno de los discípulos, se viera también en este tiempo en los creyentes en Jesús. ¿Ok? La sanidad es una herencia. Vamos a Éxodo 23 y está desde el Antiguo Testamento ya. Éxodo 23. Tantos milagros que hemos visto, mi hermano, que yo le doy gracias al Señor porque tuve la oportunidad y seguiré teniendo la oportunidad por los años que voy a vivir, que son más de 120 años. Todos los milagros que voy a ver, solamente me deleito en todo lo que voy a ver en el futuro. Todo lo que voy a ver en el futuro, todos los milagros que el Señor va a hacer. Todo eso, si hemos visto, por decirlo así, no sé, 80 milagros, ¿no? Pero eso no es nada a comparación de todo lo que viene. Éxodo capítulo 23, vamos al versículo 25. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas. Y luego dice: y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. ¿Se ha dado cuenta que la sanidad o estar libre de la enfermedad o ser quitada toda enfermedad de su cuerpo es un derecho legal que ya se ejercía en el Antiguo Testamento? No es algo para ahorita, no es algo que surgió con los apóstoles, no es algo que surgió en el Nuevo Testamento, sino ya había un derecho legal desde el Antiguo Testamento. Yo quitaré de en medio de ti toda enfermedad. ¿A quién le dijo? Al pueblo de Israel de esa época. Ahora, ¿esa promesa era para Israel o era para nosotros que somos el Israel espiritual? ¿Sabe que somos el Israel espiritual? Porque dijo en Romanos 2, no es judío el que lo es en el exterior. No es judío el que lo es en el exterior, sino el que es en el corazón, en el interior. Ese es el israelita realmente. ¿Me entiende? Y en Romanos capítulo 2 ahí lo dice. Ese es el israelita, no el que tiene los ojos así como, pues dicen que son la mayoría de los de cierta tribu de por allá, los israelitas tienen los ojos verdes, no sé, algo así. Pero eso, ¿qué importa? Si hay algo más importante, ¿sabe qué es más importante? Que Cristo y usted es uno. ¿No sé que eso es más importante? Cristo habitando en los corazones de cada creyente. Pero usted sí, pero no lo veo, pero ahí está Cristo. ¿No es más importante eso? Entonces esta promesa se lo dio ¿a quién? A un Israel natural, no espiritual. Natural, no espiritual. Es decir, la promesa de yo quitaré de ti toda enfermedad
se manifestó en ellos. Pero cuánto mejor nosotros que vivimos en un mejor pacto, establecido sobre una mejor. ¿Sabía usted que sí podemos ejercer el derecho sobre Éxodo 23:25? Éxodo 23:25 podemos ejercer el derecho de la sanidad. Pero si usted me dice, pastor, pero se los dijo al pueblo de Israel allá en el Antiguo Testamento, a los que andaban allá en el desierto, a esos rebeldes que andaban allá, que no creían en Dios, que lo desobedecían, que pusieron un mono y un becerro de oro y ahí andaban adorándolo. Aquellos desobedientes le dio yo quitaré en medio de ti toda enfermedad, aquellos desobedientes. Pero sabía que en Gálatas capítulo 3, versículo 28, yo puedo ejercer un derecho legal del Antiguo Testamento sobre el Nuevo Testamento. ¿Qué dice Gálatas 3, 27, 28, 29? ¿Qué dice? Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos sois uno en Cristo. Y luego el 20, mire, ya no hay judío. ¿Se da cuenta que ya no hay judío? Hay muchas personas que defienden, bueno, yo oro por la nación de Israel, no estoy en contra de la nación de Israel. No estoy en contra de la nación de Israel, porque de ahí nació el Mesías, mi Cristo, mi Señor y Salvador, el que me trasladó al cielo. Porque gran parte de ellos lo cuidaron, por decirlo así. ¿Qué hizo la Virgen María? ¿Usted cree que no voy a estar agradecido yo con la Virgen María? ¿Usted cree que no voy a estar agradecido que haya cuidado a mi Salvador? Y él lo haya oye, tanto que sufrió. Oiga, me lo quería matar Herodes 2 años. ¿Y qué andaba haciendo ella? Óigame, andaba por todos lados cuidándolo, o sea, pasando hambre, sufriendo. ¿Usted cree que no va a estar agradecido con esa persona? Con la persona de la Virgen María, que tuvo concepción virginal del Señor Jesús, porque fue virginal la concepción del Señor Jesús. ¿Usted cree que no va a estar agradecido con esa persona? Cuando llegue al cielo va a decir gracias. No sé si le hable en idioma por allá Miriam, o le diga María, porque también Miriam era el nombre de ella, no sé. Pues gracias por haber cuidado a mi Señor Jesús. Gracias porque tú ayudaste a preservarlo, a que no lo matara Herodes. Y gracias a eso, ahora yo tengo la vida eterna. ¿No cree que es algo maravilloso eso? Entonces tenemos que agradecerle a todo este tipo de personas. No debemos ser mal agradecidos. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué dice? Ya no hay judío. Mire, ya no hay judío. Ya no existen los judíos. Para Dios, en el mundo espiritual ya no existen los judíos. Porque si un judío muere hoy sin Cristo, ¿se va a dónde cree? ¿Al cielo o al infierno? Al infierno, mi hermano. Si un judío murió ahora, un israelita murió ahora, se fue al infierno. Pero yo no me voy a ir al infierno, ni usted, porque ha creído en Jesús el Salvador. ¿No cree? Si un judío muere ahora, ¿a dónde cree que se va? Dígalo. Sin Cristo se va a ir al infierno. Esa es la verdad bíblica. Por eso Pablo, que decía que era judío de judíos, israelitas, maestro de la ley, estudiado bajo los pies de uno de los mejores maestros, Gamaliel, mi hermano, él dijo, ya no hay judío. Yo le hago caso a Pablo porque él era israelita de israelitas, y él dijo, ya no hay judío, ya no hay, mira, ya no hay. Pero ¿sabe qué? Tampoco hay gentiles, tampoco hay griegos, tampoco hay mexicanos, tampoco hay norteamericanos. ¿Por qué? ¿Por qué? No hay esclavos ni libres, no hay varón ni mujer, porque todos somos uno en Cristo. Usted ha recibido a Cristo en su corazón y es uno con Él. ¿No es maravilloso eso? Yo por eso recibo la palabra del apóstol Pablo. Él era israelita de israelitas, mi hermano, del linaje de Benjamín. Y él dijo, ya no hay judíos. Es decir, dijo Pablo en Filipenses 3, dice, por ganarme a Cristo, todo lo demás lo tengo por basura. Ya no le interesaba su nacionalidad, ¿sabe usted al apóstol Pablo? No le interesaba. Lo tengo por basura, dijo. Eso lo tengo por basura, con tal de ganarme a Cristo, dijo el apóstol Pablo. Entonces, el mismo que dijo en Gálatas 3:29, Gálatas 3:29, ya no hay judío, no hay griego, no hay mexicano, usted ya es uno en Cristo. Usted es una nación santa, diferente a las naciones de la tierra.
usted pertenece a una nación, una nación celestial. Mucha gente se jacta, es que los argentinos es que yo soy de la Argentina, che. Y se andan jactando porque son argentinos, se creen superior bueno, no todos los argentinos, ¿no? Los hermanos argentinos, disculpen si digo una barbarie, ¿no? No todos los argentinos. Pero una vez que hablé con un argentino, me alegaba que tenían los mejores futbolistas del mundo. Y pues yo le saqué a quién cree, al nopalero Hugo Sánchez. Imagínense, me surtieron que ese indio va a tener, iba a ser, era cuando todavía jugaba con el Real Madrid, creo, que ese indio va a servir. No, pues ellos, no, es que mi Maradona y todos. Hay gente que se cree superior de acuerdo a su raza. ¿Qué hizo Hitler, mi hermano? ¿Qué hizo Hitler? ¿Qué hizo Hitler? Se creía una raza superior, ¿sabe usted? Ellos no decían que venían de no sé qué tipo de raza, ellos, de cierta raza que era superior a cualquier raza de toda la tierra. ¿Qué pasó con esa generación de esa raza que se creía superior? Desaparecieron, fueron desaparecidos de la tierra. Entonces, ¿qué mejor decir? Ya no hay judío, no hay griego, yo no me jacto ni de ser alemán, ni de tener descendencia. Oiga, mi hermano, yo no me jacto como se jactó el apóstol Pablo. Si me pusiera a analizar, mi hermano, mi bisabuelo, tatarabuelo era español y mi bisabuela era francesa. ¿Es eso para jactarme? ¡Wow! Tengo sangre francesa, hermanos. ¡Wow! Dios mío, eso lo tengo por basura. No me importa donde haya nacido ni el lugar donde tenga. Lo más importante es que Cristo Jesús vive en mi corazón y soy ciudadano del cielo. ¿No es mejor? Entonces no nos sintamos menos que los europeos, ni Cristo quiere más a los americanos porque son güeros, ojos azules. No, mi hermano, no es así. Morenitos, chaparritos, y nos ama igual que cualquiera. Si vosotros sois de Cristo, ciertamente descendientes somos de Abraham. ¿A quiénes se les dio la promesa de que iba a quitar toda enfermedad? ¿A quién se les dio la promesa? A aquellos que se decían que eran descendientes de Abraham. En Éxodo 23:25, quitaré a ti toda enfermedad. ¿Pero qué creen? Ahí estoy yo aquí contemplado, mira, porque yo soy de Cristo. ¿Y qué pasó? Soy un descendiente de Abraham y soy un heredero según la promesa. Es decir, a mí me pertenece también la sanidad, y a usted también la sanidad de su cuerpo. Él quitará toda enfermedad de su cuerpo para que usted sea de larga vida, mi hermano. Así es que, ¿por qué jactarse? Mis hijas se ríen cuando le digo, tienen sangre francesa, pero el nopal en la frente. Véanlas, mira, sangre francesa, pero nopal en la frente. Las tonas. Así es que está bien impresionante. Entonces, Éxodo 23:25, yo quitaré en medio de ti toda enfermedad. ¿Lo puede creer? Esa es una promesa para nosotros. Es una promesa para nuestros descendientes. Es una promesa que tenemos todos los que ahora somos linaje de Abraham, según o porque estamos en Cristo Jesús. Es más importante estar en Cristo, ¿no?, que jactarnos en otros rollos. Entonces, hay otra promesa en Jeremías 33, versículo 6. Jeremías 33, 6. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, los curaré. No sé si está ahí en la pantalla. Traeré sanidad y medicina, los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. He aquí yo les traeré sanidad y medicina, los curaré, les revelaré abundancia de paz y abundancia de verdad. Es para mí eso. Yo les traeré sanidad y medicina. ¿Cuál es la sanidad? Que viene a través de la palabra de Proverbios capítulo 4, versículos 20 al 22. Dice que las palabras de Dios son medicina a nuestro cuerpo. Desde ese momento que envió su palabra, Salmo 107, versículo 20, envió su palabra, nos sanó y nos libró de la ruina. Es decir, la palabra de Dios es la medicina para nuestro cuerpo,
si oímos la palabra de Dios, esa medicina va a traer vida a nuestro cuerpo para que vivamos larga vida. Así es que va a depender de nosotros solamente. Dios ya lo proveyó, nosotros lo recibimos por la fe. Entonces sí, nuestro cuerpo se va a mantener sano durante larga vida sobre la tierra, y aún más allá, cuando partamos al cielo, nos vamos a ir con Cristo Jesús. Todos ustedes tienen la seguridad de que van con Cristo cuando mueran, ¿sí? ¿Hay alguno que no tenga esa seguridad, que diga, todavía creo que me puedo ir al infierno? ¿Hay alguno que tenga esa duda? ¿O creen que van con Cristo? Yo soy seguro que voy al paraíso. Yo voy al paraíso. Soy nacido de nuevo porque Cristo vive en mi corazón. Él decidió venir a habitar en mi corazón. Ya no vive en el cielo Cristo, vive en su corazón. Qué impresionante eso, ¿no? El Espíritu Santo usted ya no lo va a encontrar en templos hechos de manos. Usted va a encontrar el Espíritu Santo aquí, mire. Ahí está el Espíritu de Dios. Pero va a usted a decir, pero no lo veo. Pues no ocupa verlo. No ocupa ver al Espíritu de Dios. Ahí está. Y ahí está en manifestación cuando usted habla la palabra. Porque la palabra que fluye de su corazón es la palabra que da vida. ¿Sí estamos entendiendo ahí? Entonces, los dones de sanidades es la manifestación del Espíritu para este tiempo, y luego es plural. Dones de sanidades, no don de sanidad. Dones de sanidades significa que toda enfermedad pasada, presente y futura es una garantía que a través del poder del Espíritu Santo y por lo que Jesús hizo por nosotros, entonces toda enfermedad será totalmente desterrada o eliminada de nuestros cuerpos. Son plural, es plural sanidades. Es que salió una enfermedad nueva, ¿cómo se llama? No, pues que la gripe aviar. Dones de sanidades. Salió otra enfermedad que se llama, pues hay infinidad de enfermedades, ¿no? Cada vez salen nuevas. Pero así como cada vez salen nuevas, hay regalos nuevos para esas enfermedades que viene siendo la sanidad en sus cuerpos. Para cada enfermedad el Señor ya suplió algo a través de la fe. Para cada enfermedad ya está suplido. Es decir, ya está el recurso, para que usted me entienda. Ya está la provisión. Ya Cristo murió, llevó la enfermedad, y ahora nosotros solamente la recibimos por la fe. Entonces comienza nuestro cuerpo a manifestarse, sus células comienzan a regenerarse, sus órganos que estaban dañados comienzan a tener vida, porque ahora se está recibiendo la vida a través de Cristo Jesús, que a través de Él es donde viene la vida. ¿Ok? Entonces, no hay ninguna excusa para que vivamos menos tiempo sobre la tierra, no hay ninguna excusa para que tengamos que morir antes de tiempo, no hay ninguna excusa. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra. Y si permanecemos fieles en lo que hemos creído, entonces dice que si no nos desviamos a diestra ni a siniestra, si no permanecemos firme en lo que hemos creído, entonces, ¿sí sabía que eso dice la palabra? Nunca nos va a pasar nada que no podamos solucionar a través del poder de Dios y a través de la palabra. La vida de Dios debe estar siempre en manifestación en sus cuerpos. No hay justificante el por qué. Pastor, es que si me muero el año que entra, ¿qué pasa? Es porque usted no se aplicó en lo que tenía que oír, porque no creyó lo que escuchó de la palabra, porque no puso en práctica estos principios, porque no creyó en un poder superior que el poder del Espíritu Santo aquí en la tierra. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Simple y sencillamente dejarnos guiar por el Espíritu de Dios, recibir su palabra, y esa palabra que cobra vida en nuestros, esa palabra cobra vida en nuestros cuerpos. Y la vida de Dios comienza a ser palpable en cada uno, en nuestras venas, en nuestros músculos, en nuestros huesos, en el corazón, en el hígado, en los riñones, en los pulmones, comienzan a tener vida. La vida de Dios comienza
a través de la palabra que usted está hablando todos los días, porque soy sano por sus heridas, porque soy saciado de larga vida, porque ninguna plaga toca mi morada, porque el Señor es mi ayudador, porque el Espíritu de Dios que levantó a Jesús entre los muertos le da vida a mi cuerpo. Es el que vivifica, es el que le da vida a mis venas, es el que le da vida a la vista, es el que le da vida al órgano al respiratorio, es el que le da vida a cada cosa que esté en mi cuerpo, por lo cual yo puedo recibir esa vida a través de Cristo Jesús, a través de su palabra. Excusas para vivir menos de 120 años no las debe de haber. Ese es mi meta para esta vida, vivir más de 120 años. Ahorita ya creo hay una señora de 103 años, no sé a dónde, bueno, de 100 años allá en Sonora, ¿no? Y creo que otro señor por ahí salió como de 110 años. Salió por internet, ahí está, el 110 años. Ahí está. ¿Qué? Él es mi ejemplo a seguir. 140, yo quiero vivir 147. 146 años, qué maravilla. En el nombre de Jesús lo voy a lograr. Creo que lo voy a lograr. 147 años, a lo mejor. Había una señora por allá, no sé si en El Salvador, pero creyente, porque él decía, es mi Jesús, y luego canta alabanzas al Señor, pero ya, no sé, arriba de 90 años y todavía corría a repartir, no sé si el periódico, no sé qué vendía la señora. No sé, ¿no les ha tocado verla? Usted que se la lleva en el Face. A ver, esta señora, ¿lo podemos ver? ¿Es un señor? Sí, ay, parece momia. Pero bueno, son 146 años. Vamos a poner a sus amigos para que lo vean aquí en la cámara. ¿Sí se alcanza a ver ahí? Bueno, ya con 130, ¿no? No, pero nos vamos a lo mejor él no tiene a Cristo. Mire, véanlo. Sí tiene a Cristo. Ah, mira, pues a través de la palabra. Ya vieron el pastel, 146, ahí salió en la cámara. El pastel, amigo que me ves por internet, nuevamente, no sé si se esté viendo ahí exactamente el pastel. ¿Se ve el Señor? 146 años festejando. Y yo dije que quiero vivir 147 años. Pues aquí está un ejemplo. Pero en el nombre de Jesús, con esa piel no. Digo, bueno, ese señor como que está a dieta, ¿no? Y si es un cristiano, es un creyente en Jesús, ahí está uno de los ejemplos. Ya lo tenemos, hay que investigar su nombre y todo, e irle a hacer una entrevista a este señor antes de que cumpla los 148. Póngase, vamos a darle gracias al Señor porque Él ha sido bueno. Y si alguien viene enfermo, solamente reciba la palabra de sanidad en su cuerpo, reciba al Salvador, reciba la provisión de sanidad que conquistó Jesús, crea lo que Él llevó toda enfermedad. Y si hay una promesa en Éxodo 23:25, yo quitaré de en medio de ti toda enfermedad. Es una promesa que ahora nos corresponde a los descendientes de Abraham que estamos en Cristo Jesús. Nos corresponde ahora a los que estamos en esta época y en este tiempo, porque Jesús, el que anduvo sobre la tierra durante 33 años, es el mismo Jesús